¿Quieres saber la cosa más importante que tiene que hacer el arquitecto, el aparejador, el ingeniero que te tramite la cédula de habitabilidad? Aquí lo tienes. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 cédulas de habitabilidad al año. Hay muchos vídeos que se dedican a explicar cómo es una cédula de habitabilidad y cómo se tramita, pero no entran más allá. Y os aseguro que, por mi experiencia, la cédula de habitabilidad, precisamente donde se nota que un tramitador, que un arquitecto, que un profesional, que un aparejador, que un ingeniero es un profesional experimentado, no es al tramitar la cédula, sino después de tramitar la cédula. A partir de que el trámite de la cédula entre en la agencia de vivienda, ahí es donde nosotros tenemos que demostrar que somos expertos y que estamos encima del trámite. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Porque generalmente los clientes nos contratan para tramitarles una cédula de habitabilidad pensando que es un resultado asegurado, pensando que simplemente mandar un papelito vía telemático o ir a una oficina, presentar un par de pesos y ya está. Y eso no es así. Pero hay una parte que es la parte técnica y hay una parte que es la parte de experiencia. La parte técnica es simplemente ir al inmueble, comprobar que se cumpla la normativa de habitabilidad. Si no se cumple la normativa de habitabilidad, decirle al cliente, al propietario, qué es lo que hay que hacer para cumplirla, y si se cumple la normativa de habitabilidad, pues tramitar la cédula. Tramitar la cédula, que en sí no tiene mayor misterio, que son una serie de cosas que hay que saber, pero que son automatismos, para ello no hace falta estudiar ninguna carrera, no hace falta estudiar ningún módulo, no hace falta estudiar absolutamente nada de nada. Es muy sencillo, solo que ese trámite lo tiene que hacer gente con un título, arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero. Por lo tanto, existe una tendencia a equiparar el trámite de cédula de habitabilidad con esta primera parte, la visita y el trámite, la visita al piso y el trámite telemático. Y yo sostengo precisamente todo lo contrario. Para mí, la cédula de habitabilidad, el trámite de cédula de habitabilidad, empieza realmente una vez el expediente que nosotros hemos rellenado, que nosotros hemos elaborado, certificado de habitabilidad visado por el Colegio de Arquitectos, certificado, declaración responsable de antigüedad del inmueble, solicitudes o demás documentos que queramos aportar, como planos, algún escrito, reforzando algún punto. A partir de que todo eso haya entrado en la agencia de vivienda, es cuando empieza el juego real. Ahí es donde empieza el juego real. Porque entonces entra en un periodo de espera que ya en otros vídeos he manifestado que en Cataluña el periodo de espera de una cédula de habitabilidad desde que se tramita hasta que se aprueba es de 35 días. Pero hay un 15% de trámites, generalmente de media, que también lo he explicado en otros vídeos, en los cuales la cédula no se aprueba inmediatamente, sino que pasa por un requerimiento. La agencia de vivienda nos pide un requerimiento extra. Esto también está explicado en otros vídeos, cuáles son esos tipos de requerimientos. Y aquí es donde mucha gente falla. Aquí es donde bastantes técnicos, por lo que yo llevo sabido de mi experiencia con los clientes, fallan. Y una vez hay un requerimiento, pues puede pasar que no lo comuniquen al cliente, puede pasar que pasen los días, hasta que al final el cliente se extraña de que hayan pasado los 35 días, no aparezca la cédula por ningún lado, el arquitecto no se ponga en contacto con él, y es porque ha pasado algo en ese 15% de requerimientos que suele pedir Habitache. Y yo lo que comento, lo más importante de este vídeo, que quiero que os creéis, que quiero que os quedéis, es con lo siguiente. Yo, como pienso que lo verdaderamente importante que hay que hacer es, a partir de que se tramita la cédula, pues hay que hacer varias cosas. Primero, estar pendiente del expediente. Si llegan notificaciones, tanto positivas como de requerimiento, y hay que estar pendiente porque, a pesar de que la media sea de 35 días de aprobación, hay cédulas que se aprueban mucho antes y hay cédulas que se aprueban mucho después. Te pueden dar la sorpresa y aprobar una cédula a los 5 días, 8 días, 11 días. No es lo habitual, pero puede pasar. Pero tú tienes que estar atento. Si hay un requerimiento, aquí ya no suele haber tanta sorpresa. Suele aparecer a los 30 días o 35 días, más o menos cuando ya se está cumpliendo el plazo de los 30 días laborables que tiene
la agencia de vivienda para responder afirmativamente o negativamente a la concesión de una cédula. Pero todo esto parece que no es tenido en cuenta, parece que es como el servicio postventa de las cédulas de habitabilidad para los clientes, y esto no lo conocen, y esto hay que conocerlo. Esto hay que conocerlo en la visita. De hecho, yo siempre lo digo en las visitas, que la parte importante de una cédula es lo que pasa después, que no den por sentados que vayan a tener la cédula de habitabilidad en los 35 días de media, porque puede pasar el requerimiento, y que sobre todo esto, que nosotros como técnicos, que nosotros como arquitectos, yo por lo menos me comprometo dentro de los honorarios a incluir una primera resolución del requerimiento. O sea, me comprometo dentro del precio inicial pactado por el trámite de la cédula de habitabilidad a resolver el primer requerimiento. Esto va incluido en el precio, porque es muy importante tener en cuenta que hay precios que se ofrecen que simplemente es cédula de habitabilidad tramitada, pero luego pasa cualquier cosa y cobran aparte. Y eso no lo han dicho, y es que hay que comentarlo absolutamente todo. Por eso es tan importante conocer que el trámite de una cédula de habitabilidad no cabe cuando se manda el papelito, entre comillas, telemáticamente a la agencia de vivienda. Luego ya, si resulta que hay un segundo requerimiento, porque eso puede pasar, pues ya entonces, pero esto también se ha comunicado previamente al cliente, pues esto se tiene que tarifar, porque evidentemente son trabajos extra que hay que hacer. Pero yo siempre incluyo dentro de los honorarios iniciales la resolución del primer requerimiento. Y esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Y cada vez que vayas a contratar una cédula de habitabilidad, si quieres contratar una cédula de habitabilidad, tienes que tener en cuenta que no solo es tramitarla, sino también hacerle el seguimiento después. Hacerle el seguimiento después. Aparte, hay otro tema, y es que tú mismo puedes hacer un seguimiento si te vas al buscador de cédulas de Habitache, porque metiendo la referencia cadastral o el código de la cédula, te puede salir si está en tramitación o está aprobada. O sea que tú mismo lo puedes hacer, pero evidentemente tú no tienes que conocer esto. Esto lo tiene que conocer el profesional al que has contratado. Y lo que vengo yo observando es que en bastantes ocasiones, más de las deseables, pues los profesionales contratados pues se olvidan de los clientes una vez han tramitado la cédula. Y esto es un error, porque es precisamente a partir de ahí donde se demuestra la verdadera experiencia y que uno es un experto en cómo resolver esos requerimientos. ¿Qué documentos tienes que presentar? ¿Qué documentos se le tiene que pedir al cliente? ¿Qué profilaxis tiene que haber? Porque muchas veces se piden ciertos documentos con antelación sospechando que va a haber un requerimiento. Y todo eso, lamentablemente, pues en muchas ocasiones desaparece. Desaparece de todos los anuncios, de todos los anuncios de trámites de cédulas de habitabilidad rápido, 24 horas o no sé qué. Eso, ahí no lo veo en ninguna parte y tiene que aparecer. Un cliente tiene que saber qué es lo que contrata. Y un cliente tiene que saber que si le has tramitado una cédula de habitabilidad, no vas a desaparecer después y luego te va a dar la cédula si se acuerda. No. Tiene que estar en todo momento hasta que la cédula esté aprobada y el cliente tenga su PDF con marca de agua y todos los comprobantes conforme se ha aprobado la cédula. Si no, el trabajo no está finalizado. Y lamentablemente, muchos profesionales y muchos clientes piensan que con el trámite de la cédula telemático el trabajo se ha finalizado. Y es que ni siquiera ha empezado. Más bien, acaba de empezar. Por lo tanto, si vas a contratar una cédula de habitabilidad, ten en cuenta esto. El trabajo empieza realmente y el juego empieza realmente cuando se ha tramitado la cédula. No antes, sino después. Y si formas parte del 15% de expediente que entra en requerimiento o el reducido porcentaje que entra en inspección, esto lo he hablado en vídeos anteriores que podéis clicar en la lista de reproducción de cédulas de habitabilidad, pues entonces tú como cliente tienes que pedirle al arquitecto que esté encima de eso. Pero es que tú no se lo tienes que pedir, es que el arquitecto tiene que estar encima de eso. Y hay bastantes casos en los que me he dado cuenta porque he cogido expedientes de cédula iniciados por otras personas y dejados en el limbo, de que eso no se produce, que los profesionales, algunos profesionales desaparecen y dejan a los clientes en la estacada.
Así que yo creo que este vídeo es muy ilustrativo, espero que os haya parecido interesante y que tengas más claro si tienes que contratar el trámite de una cédula de habitabilidad, qué es lo verdaderamente importante. El antes, sí, es importante, pero el después lo es más. Tú has contratado una cédula resuelta, no has contratado una cédula tramitada. Hasta el próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.